Señores estudiantes, muy buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a ver un tema muy específico y que va acorde con la lectura que hicieron y con el trabajo inicial que ustedes desarrollaron en la plataforma de Classroom. Asimismo, quiero significarles que en redacción de informes hay dos parámetros particulares, como se menciona en la lectura, de cómo se pueden identificar las palabras, o como les estoy enseñando acá o explicando acá, cuál es el significado de las palabras. Las palabras tienen dos significados, entonces vamos a ver cuáles son los dos significados de las palabras. En primer lugar, las palabras tienen un primer significado que puedo hablar de un significado denotativo. Y otras palabras que corresponden al significado connotativo. En estos dos significados hay variaciones, pese a que sea la misma palabra, tiene varias interpretaciones. A eso era lo que me refería, o en el texto también se refería a la forma de generar impacto en la comunicación y que se transmita la comunicación de forma asertiva. Cuando yo me refiero a una redacción de un informe judicial, tenemos que aplicarla de una forma un poco más específica. Entonces vamos a mirar algunos de los ejemplos, cuál es el lenguaje connotativo y cuál es el lenguaje denotativo. Acompáñenme, por favor. Entonces aquí observamos el lenguaje denotativo. ¿Qué es el lenguaje denotativo? Es el que se usa para decir las cosas tal como son. Tal como son nos indicamos, vamos a dar un ejemplo, ¿qué es la Tierra? ¿Sí? La Tierra es un planeta que hace parte del sistema solar. Esa es la parte o el lenguaje denotativo de qué es la Tierra. ¿Sí? Pero si yo lo voy a hablar en lenguaje connotativo, la Tierra, para algunas personas, para los campesinos, la Tierra puede representar un espacio, la Tierra puede representar su propio hogar, pero es el lenguaje simbólico que ellos analizan. Eso depende de la cultura, depende de sus costumbres, depende de muchas actividades que ellos desempeñan, inclusive de sus propias labores que desarrollan. Aquí vamos a mirar el segundo ejemplo que nos relaciona, que es el lenguaje denotativo. El lenguaje connotativo, discúlpenme, es en donde una expresión puede tener diferentes significados. ¿Y por qué tiene diferentes significados? Precisamente porque se acomodan al sentimiento, a las costumbres, a la cultura o al lugar determinado donde sea. Es muy diferente utilizar expresiones como eche, que en la costa atlántica de Colombia, eche puede ser una expresión de animosidad o una expresión de molestia muchas veces, mientras que cuando usted va al centro del país y le dicen eche puede ser agregar algo sobre otra cosa, echar agua, eche agua. Esas son algunas de las expresiones del lenguaje connotativo, discúlpeme, que tienen relación con el lugar determinado. Ahora vamos a ver unos ejemplos mucho más claros, que esos ejemplos se presentan en el cotidiano vivir de nosotros. Vamos a mirarlos. El primer ejemplo, ¿qué es la masa? Entonces acá en el primer ejemplo, ¿qué es la masa? Lo vamos a mirar acá. La masa, desde el lenguaje, quiero que ustedes me miren cuál es este tipo de lenguaje. La masa de gente se agolpó en la tienda esperando un autógrafo. ¿Qué lenguaje puede ser? O la masa es la materia prima del panadero. Como bien lo mencioné acá, ese es el lenguaje denotativo, que es lo objetivo, lo que significa puntualmente la palabra tal y como es. Entonces, como les preguntaba acá al inicio, ¿cuál es este tipo de lenguaje? Ese es el lenguaje connotativo. El lenguaje connotativo nos expresa muchas veces la relación de palabras, pero que tiene que ver con el elemento subjetivo. O sea, depende de la persona. Obviamente las palabras dependen siempre de las personas, pero depende de la interpretación que se dé a esta palabra. No propiamente la interpretación que nos den los diccionarios, que en el diccionario dice dícese de, el dícese de es lo que denomina el lenguaje denotativo. Y esta relación que nosotros hacemos con la masa de gente, porque pues no hemos visto una masa de gente o una bola de gente, no se ven masas de gente, pero es la interpretación que les demos. Vamos a ver otro ejemplo mucho más claro. En este segundo ejemplo, que es un poco más claro, vamos a mirar cielo.
¿Qué se entiende por cielo, señores estudiantes? ¿Qué entienden por cielo? Vamos a mirar. Cielo es el espacio o parte de la atmósfera que se encuentra antes del espacio exterior. Para nosotros, acá en la Tierra, es lo que comprendemos muchas veces como cielo. Entonces, en este caso, pues digamos que hablamos del lenguaje denotativo. Eso es cielo. Si lo miramos de pronto en la RAE, nos sale cielo es este. Pero ahora vamos a mirarlo en el lenguaje connotativo. ¿Qué puede ser cielo? Y a muchos les pasa, cuando vamos un poquito cogidos de tarde, la mayoría todos trabajamos hasta tarde, afortunadamente en la institución policial, trabajitos sí hay, y cuando hablamos de eso, tenemos que llamar a la casa para indicar que llegamos tarde, y muchas veces le decimos cielo, llegaré tarde. Esta expresión es igual a esta. Cielo significa de pronto una forma de estimular a la otra persona, de darle digamos que un buen nombre, de darle un reflejo o ajustarlo a algo que para nosotros es hermoso, que puede ser el cielo, como lo plantean acá, en la atmósfera, es hermoso, uno lo mira, azul, tiene la lluvia, tiene todo, pues eso mismo es lo que nosotros le estamos diciendo, pero ya se lo estamos refiriendo a una persona, no a lo que es la atmósfera. Entonces, dense en cuenta que ese es otro de los ejemplos claros de lo que es el lenguaje connotativo. Con esta pequeña clase que queremos darle en la tarde de hoy, queríamos hacer alguna claridad sobre el texto que ustedes vieron y obviamente sobre el trabajo que ustedes hicieron. Algunos de ustedes relacionaron que había otros espacios del lenguaje, que el espacio aéreo, que está el medio, que los elementos de la comunicación, claro, por supuesto. Pero a términos generales lo que estamos mirando particularmente que es necesario para la redacción de informes judiciales es que sepamos utilizar bien el lenguaje de carácter denotativo. No podemos dar alusión en un informe judicial particularmente a utilizar el lenguaje connotativo, porque se puede dar a muchas interpretaciones. Tengan claro que el derecho penal y particularmente el proceso penal está articulado por pruebas y toca demostrarlas. Esto es un sistema oral acusatorio y en el sistema oral acusatorio tenemos que generar sustentos y argumentos. Y muchos de los abogados pueden llegar a un argumento de este tipo. Argumentos de este tipo que se vuelven connotativos. Estos argumentos pueden disminuir la credibilidad porque puede darle otra interpretación al informe judicial que realiza nuestro investigador criminal. Entonces, con esta pequeña clase quería significarles lo importante que es el uso del lenguaje y el uso de las dos expresiones, como lo mencionamos acá, acompáñenme, que es el lenguaje connotativo. Y lo connotativo nos acompaña ¿a qué expresión? El lenguaje connotativo a lo subjetivo, o sea, a la interpretación. Y ahora vamos a mirar lo que tiene que ver el lenguaje denotativo. ¿Y aquí qué nos dice el lenguaje denotativo? A lo que tiene que ver a lo objetivo, digamos, ¿qué quiere decir? Al significado real de la palabra. Cuando yo me refiero a significado real, sin ir a fundamentos epistemológicos de qué son las palabras, me refiero al que a grosso modo está aceptado socialmente o está incluido dentro de los diccionarios o aceptado por la Real Academia de la Lengua Española, en este caso nosotros que estamos hablando de informes judiciales en Colombia. Entonces estos informes están relacionados con el significado real de la palabra. Si empezamos a transmitir información de lo denotativo hacia lo connotativo, estamos dando espacios para la malinterpretación de la información. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día.